¿Sabías que tus hormonas son como los directores de orquesta de tu cuerpo? Regulan tu energía, tu estado de ánimo e incluso tu apetito. Pero ¿qué pasa cuando esta orquesta se desafina? Hoy descubrimos los secretos de estas poderosas mensajeras con uno de los mayores expertos en esta materia, el doctor Antonio Hernández. Doctor, bienvenido a Tu Vida. Buenos días. Hola Marta, encantado y bueno, muchísimas gracias lo primero por dejarme este tiempo en vuestro espacio y espero que podamos aportar un poquito de conocimiento alrededor de estas maravillosas moléculas, como has dicho, que son las hormonas. Esa es mi primera pregunta, doctor. Exactamente, ¿qué son las hormonas y qué papel juegan en nuestro organismo? Pues realmente son moléculas que actúan como mensajeros químicos dentro de nuestro organismo para, a su vez, actuar en diferentes sistemas fisiológicos como el sistema inmune, el sistema neuronal, el sistema óseo, el sistema metabólico y, bueno, pues al final son comunicadores entre los diferentes sistemas para que se logre lo que en medicina se llama la homeostasis, que es el equilibrio, que es al final lo que va a predominar en un organismo que tiene salud, el equilibrio pues entre todos los sistemas fisiológicos. Doctor, ¿cómo podemos saber que tenemos algún problema hormonal? ¿Qué señales nos daría nuestro cuerpo? A ver, realmente claro, la cuestión quizás sería algo difícil de responder porque pueden existir múltiples síntomas, pero a su vez esos síntomas en muchas ocasiones también podrían ser provocados por otro tipo de patologías. Por eso, al final solo vamos a descubrir que existe una alteración hormonal a través de una analítica, yendo a un médico especialista en medicina integrativa, un endocrino, un ginecólogo. En el caso de las mujeres pueden existir síntomas, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, como es el cansancio, la fatiga crónica, la dificultad para concentrarnos, la caída del cabello, retención de líquidos. En el caso de un déficit de testosterona en el hombre, pues una pérdida de deseo sexual, pérdida de musculatura, pérdida también de energía. En el caso de mujeres que tengan la llamada menorrea, que es la pérdida de la producción de estrógeno y progesterona, pues van a tener sequedad mucosa, cansancio, también pérdida de libido, etcétera, pero al final son síntomas que siempre, Marta, tienen que ir contrastados posteriormente con una analítica y una visita a un profesional. Simplemente por sintomatología no deberíamos asumir que existe o no un problema hormonal. Como bien has contado, doctor, son muchos síntomas que se pueden confundir con otras cosas. Entonces, ¿cada cuánto tiempo deberíamos revisarnos el estado de nuestras hormonas? Eh, Yo, por norma general, si una persona está sana, sobre todo también porque tampoco, como médico también, intento que los pacientes no caigan en hipocondria y en obsesión también alrededor de la salud. Entonces, si una persona en su mediana edad no tiene sintomatología como la que hemos dicho, ese cansancio, fatiga crónica, me cuesta mucho dormir por la noche, he subido muchísimos kilos, etcétera, con una vez al año revisar las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, las hormonas de la cápsula suprarrenal, el cortisol, pues ya sería más que suficiente. Si luego, evidentemente, ya vamos detectando variabilidad en los valores de mis hormonas y ya se constata que hay un problema, pues normalmente a nivel de medicina vamos a hacer una revisión cada 6 meses. Cada 6 meses, importante ese dato. Doctor, ¿qué cambios en mi vida puedo hacer para tener unas hormonas sanas? Voy a explicarme. Por ejemplo, el doctor te dice que tienes el colesterol alto, entonces tienes que bajar las grasas, o si tienes problemas de azúcar, tienes que controlar la ingesta de dulces. ¿Cómo podemos hacer para tener nuestras hormonas en regla, por ejemplo? Claro, podríamos ir a muchísimos detalles, digamos, y muchísimos hábitos que son muy concretos, pero que al final pues no se van a concretizar. Cuando hablamos para el público en general, debemos dar consejos generales. Y yo siempre hay dos variables que siempre digo en general, tanto para las hormonas sexuales, las hormonas de la cápsula suprarrenal, la insulina que libera el páncreas, para la tiroides. Hay dos variables que son fundamentales y a partir de ahí todo lo que hay que hacer para llegar a ello. Una, que es mantener la composición corporal adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Estar con un porcentaje de grasa adecuado, delgados, pero también con la suficiente masa muscular, porque a partir de los 35 o 40 años, tanto los hombres como las mujeres tendemos a perder masa muscular, un proceso que se llama sarcopenia dentro de la medicina y que tiene luego muchas implicaciones negativas en la salud y en el equilibrio hormonal. Entonces, esto implica
pues comer o hacer deporte o tener hábitos que vayan dirigidos, sobre todo a partir de los 35 o 40 años, a no acumular grasa, principalmente en la zona abdominal, la llamada grasa visceral, y que sigamos manteniendo la masa muscular que pues es tan precaria ya a partir de los 50-60 años en hombres y mujeres. Entonces tendríamos ese primer paso, todo aquello que hay que hacer o hábitos integrales que hay que hacer para mantener una composición corporal adecuada, y en segundo lugar el estrés, que es una epidemia literalmente en el siglo XXI en la sociedad occidental. El estrés en el que vivimos, por los tiempos rápidos en los que vivimos, por el trabajo intempestivo a muchas horas que nos hacen luego no dormir por la noche las horas que tenemos que dormir para relajarnos, problemas económicos, conyugales, con niños, pues, bueno, todo lo que pues, implica vivir en esta sociedad. Entonces, el manejo del estrés, ya sea un estrés físico o emocional, tiene un impacto directo. En cuestión de una semana que tú tengas problemas de sueño, ya tus hormonas se pueden desequilibrar muchísimo. Entonces, pues lo mismo, todas las herramientas, desde ir a un terapeuta, a un coaching, hacer mindfulness, relajación, acupuntura, tomar algún suplemento para relajarte, etcétera, todo aquello que te vaya a permitir un mejor manejo del estrés va a tener un impacto directo en el equilibrio de las hormonas. Doctor, has hablado justamente de todo esto y esto me lleva al insomnio, ¿no? Algo que está tan relacionado con lo que has dicho, con el estrés, con manejar mal la tensión en la que vivimos hoy. ¿Cuánto influye el insomnio en nuestras hormonas y cómo puede afectarnos el no dormir bien? Muchísimo, fíjate lo que te he dicho, yo he visto ocasionalmente, o sea, pacientes que se han hecho una analítica en cuestión de pues 2-3 semanas, donde me han dicho que a lo mejor han tenido un impacto en su vida que les está provocando tener más estrés y no dormir por la noche o levantarse mucho por la noche o tener que viajar y tener el típico jet lag, y al venir del viaje tras 2-3 semanas en las cuales prácticamente la persona no ha dormido, y esto afecta directamente mucho a que básicamente el organismo no puede reparar por la noche y entonces tiene que liberar más hormonas que se liberan en momentos de inflamación y de estrés, como es el cortisol. Nosotros en la cápsula suprarrenal liberamos corticoides, y al igual que cuando una persona tiene una inflamación aguda, tú vas al hospital y te ponen corticoides y te desinflamas, pero eso luego tiene efectos secundarios graves si a largo plazo estás tomando corticoides. Lo mismo ocurre en nuestro organismo. Si vivimos en cierta hostilidad, nuestro organismo no puede reparar por la noche a nivel del sistema nervioso, a nivel inmune, a nivel muscular, vivimos con esa inflamación constante porque por la noche no reparamos, tenemos que compensar con liberando muchos corticoides internos, y esto genera desbalance en la glucosa, en la presión arterial, el sistema inmune se inmunodeprime, en la propia concentración de neurotransmisores, moléculas del sistema nervioso que están implicadas en la regulación, en el equilibrio de nuestros comportamientos cognitivos y conductuales. De ahí que una persona también cuando no duerme, pues típicamente va a tener más irritabilidad, más ansiedad, más cansancio, más obsesiones y pensamientos intrusivos. Menor rendimiento en el deporte. Esto, por ejemplo, yo que también trabajo mucho con deportistas, se ve clarísimamente. Es que 3-4 días que no duermas bien y el rendimiento cae en picado. Entonces, pues bueno, clarísimamente las implicaciones y las consecuencias negativas en la salud en cualquier persona que tenga insomnio pues son profundas y pueden llegar a ser graves a largo plazo. Doctor, lo decíamos en la presentación, que son como un poco ese director de orquesta de nuestro cuerpo. ¿Qué función hacen, por ejemplo, las hormonas? Que nos sorprendería saberla, porque no nos damos cuenta que son ellas las que controlan eso, por ejemplo. Pues a ver, es que son muchísimas las funciones. Algo tan básico, tú ten en cuenta que, Marta, que la liberación o las concentraciones de nuestras hormonas son muy sensibles al contexto donde nos estamos moviendo. El estrés que tengamos, la abundancia calórica que necesita sentir nuestro organismo para saber que luego me puedo exponer a situaciones de estrés, socialmente cómo me estoy moviendo, etcétera. Todo esto impacta íntimamente en la liberación de hormonas. Por eso, por ejemplo, hay mujeres que pueden tener un estrés agudo en un momento dado a nivel laboral, una noticia que no te ha gustado, una discusión, etcétera,
una noticia de que un familiar tiene una enfermedad y puede tener una menorrea, es decir, ya el siguiente periodo menstrual ya no lo tiene y ya como consecuencia ya no tiene la concentración adecuada de estrógeno, de progesterona, con las implicaciones que esto tiene a nivel inmune, a nivel óseo, a nivel capilar, a nivel de las mucosas, etcétera, y simplemente por un disgusto mal gestionado que te ha hecho a partir de ahí no dormir, etcétera, pues ya la hipófisis y el hipotálamo, que son unas glándulas que tenemos en el cerebro y a partir de las cuales ya se les dan órdenes a las diferentes glándulas de mi cuerpo para que liberen hormonas, dejan de funcionar. Y esa mujer ya tiene un desplome de estrógeno, progesterona, puede ser que a partir de ahí le cueste ovular, que no se quede embarazada. En el hombre puede ocurrir lo mismo, puede haber un descenso así ipso facto, en cuestión de pocos días tras un disgusto de la caída de testosterona, con lo que ya muscularmente, cognitivamente no funcionas igual y pues, con la cápsula suprarrenal, que es el órgano que libera esos corticoides de los cuales he hablado antes, cualquier disgusto o cualquier hostilidad o simplemente porque me he apuntado a CrossFit o estoy entrenando y estoy apasionado con el deporte que ha entrado en mi vida, pero me está inflamando demasiado y tengo que liberar muchos corticoides y esos corticoides pues me generan luego fragilidad en el músculo y me lesiono. Es decir, o sea, el equilibrio es muy íntimo y al igual que cualquier hostilidad que es percibida por mi organismo desequilibra las hormonas, por suerte el organismo, en cuanto empiezas a regular hábitos generales de nutrición, de sueño, de relaciones sociales, etcétera, pues bueno, las hormonas normalmente suelen regularse y equilibrarse también rápidamente y por eso, pues lo que yo siempre digo, con hábitos simples, que luego es verdad que cuesta mucho integrarlos en nuestra sociedad actual, pues se puede conseguir una salud y un equilibrio a medio plazo, incluido con el equilibrio hormonal. Doctor, hablabas ahora mismo de esos hábitos saludables que desde luego son óptimos para todo, para ese bienestar de las hormonas y para un bienestar en general. Pero si tenemos que hablar de tratamientos específicos cuando están mal nuestras hormonas, son, la verdad, doctor, poco populares y la gente tiene miedo, ¿no?, a esos tratamientos. Cuéntanos la verdad detrás de esos tratamientos y por qué a lo mejor no tendríamos que tener miedo de, no sé, ponernos un tratamiento de hormonas cuando tenemos algún problema. A ver, como yo siempre digo, miedo no hay que tener, pero sí que hay que tener cautela. O sea, porque yo también, como médico, pienso que también tenemos que estar alejados de, pues, también de la fama que quizá puedan ahora coger pues los tratamientos hormonales por cierto blanqueamiento o por cierto furor respecto a lo que pueden proporcionar las hormonas. Las hormonas no dejan de ser tratamientos y al igual que un fármaco, un antiinflamatorio, una quimioterapia, tiene sus efectos positivos, tiene sus indicaciones y tiene sus efectos secundarios o interacciones con otros fármacos. Tratamientos hormonales, ya desde hace muchas décadas estamos incluyendo, por ejemplo, en un niño con diabetes tipo 1, en una diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune en la cual el páncreas ya no libera insulina. Si no le damos una reposición de insulina diariamente a esa persona, ese diabético se muere, que es lo que pasó hasta que se logró sintetizar la insulina, que es una hormona. Pues ese quizás sería el tratamiento hormonal más clásico que a todos nos suena y que sabemos que si la persona no se aplica esa insulina se muere. Pero ¿qué ha pasado en ocasiones, por desgracia? Que si la persona se ha puesto más insulina de lo normal y pues, le ha pillado en la calle una hipoglucemia, pues puede acabar en un coma hipoglucémico o incluso la persona puede morir. Entonces, ¿la insulina es buena, es mala? Pues depende de la indicación. Si tienes una diabetes tipo 1 y puede tener sus efectos colaterales, por eso hay que explicar el tratamiento y tiene que haber un seguimiento. Con el hipotiroidismo ocurre lo mismo. Creo que es algo bastante clásico que escuchamos porque hay bastantes mujeres que a partir de los 30, 35 años suelen tener y si la tiroides o las hormonas tiroideas están bajas, van a haber una serie de síntomas que son corregidos con la reposición de las hormonas tiroideas. Si te pasas de dosis, pues puedes tener arritmias o problemas cardíacos. Y esto sería extensible a la terapia de reposición de testosterona, que en los últimos años está cobrando bastante auge en los hombres, especialmente a partir de los 40 años. La terapia de reposición de estrógeno y progesterona en la mujer, que cierto es que está generando pues mucha fama porque pues nos permite evitar muchos de los síntomas de la menopausia en la mujer, como la sequedad de las mucosas, la pérdida de deseo sexual, la acumulación de grasa abdominal, la osteoporosis, los problemas cardiovasculares, pero no deja de tener también efectos colaterales.
efectos colaterales, como un pequeño mayor porcentaje de riesgo, especialmente en mujeres que tengan antecedentes de cáncer de mama o de útero o de ovario, pues puede existir quizá pues una pequeña mayor predisposición. Por eso hay que seguir haciendo revisiones y por eso al final debe depositarse todo en manos del profesional que evalúe la historia clínica, que evalúe los síntomas que tiene el paciente y sobre todo que tenga las revisiones pertinentes con el paciente y a partir de ahí, como cualquier otro tratamiento, con sus indicaciones y con sus beneficios y sus problemas potenciales. Doctor, acabas de contar, pues hay que ir al médico. ¿A qué médico vamos cuando tenemos un problema hormonal? Pues normalmente se debería acudir al endocrino, a ginecólogo en el caso de las mujeres para revisar ya no solo la terapia hormonal, sino también que el útero está bien, con una ecografía, los ovarios, etcétera. Al urólogo en el caso del hombre que quiera revisar también sus niveles de testosterona o un médico integrativo que esté pues, acostumbrado a trabajar con tratamientos hormonales y ver pues, cómo funcionan las hormonas. Normalmente, cuando un paciente va a atención primaria en la sanidad general, pues bueno, normalmente le van a derivar ya a un especialista. Entonces, normalmente somos médicos más especializados en el tratamiento de hormonas y no médicos generalistas. Doctor, ha publicado varios libros, uno de ellos es específico sobre la testosterona. ¿Podrías decirnos un poquito de qué trata el libro? Bueno, pues trata mucho acerca de qué es la testosterona, porque bueno, antes de, pues vuelvo a repetir lo mismo, en tiempos donde ahora en los últimos 3 o 4 años ha cobrado bastante auge las terapias de reposición de testosterona, creo que con mayor responsabilidad y pulcritud tenemos que conocer, o el público también tiene que conocer qué es la testosterona realmente. Y en el libro hablo mucho de cómo funciona, por qué puede tener efectos positivos en caso de que exista un déficit constatado en las analíticas, pero también en el libro hablo mucho de los efectos secundarios, porque, bueno, como bien he dicho anteriormente, hablar de cualquier tratamiento implica responsabilizar tanto al profesional como al público que quiera acceder o acercarse a este tipo de terapias en cuanto a conocer los beneficios, pero también peligros potenciales. Entonces, básicamente es eso, es qué es la testosterona, cómo funciona en el organismo, beneficios y peligros, y ahí está desglosado en diferentes capítulos. Fenomenal, un libro muy necesario que le recomendamos a toda nuestra audiencia, igual que otros libros que has escrito, que ahondan muchísimo en este tema tan importante. No me gustaría, doctor Hernández, despedirme sin que desmintiésemos algunos mitos que la sociedad tiene acerca de las hormonas y desde aquí, desde tu vida, desde Vida Televisión, siempre queremos mandar la información más veraz porque, como bien sabes, estamos a un clic de conseguir información, pero muchas veces no es la adecuada. Entonces, aprovechando que tenemos un experto como tú con nosotros hoy, nos gustaría que nos rompieses esos mitos que no deberíamos tener sobre las hormonas. Claro. Pero me vas a ir preguntando de diferentes mitos o te refieres ¿Alguno que que yo se te ocurra? Bueno, típico, Ah, si me pongo un tratamiento de hormonas, subo de peso. Entonces la gente huye de ese tipo de tratamientos por eso. vale, vale, vale. Bueno, pues bueno, realmente el tratamiento de hormonas, algunos sí que te pueden hacer subir de peso, por ejemplo, los corticoides, la dexametasona o determinados derivados de hormonas corticoides te pueden generar aumento de peso. O algunas terapias hormonales como los anticonceptivos. Los anticonceptivos, pues fíjate, antes hablábamos del tabú que hay alrededor de las hormonas, pero los anticonceptivos están totalmente integrados en la sociedad y cuántas niñas adolescentes lo empiezan a tomar, ya sea para la prevención del embarazo o porque tiene granitos, tiene síndrome de ovario poliquístico, no menstrua bien y ahí lo tenemos totalmente aceptados. Y sí que algunos anticonceptivos pueden generar retención de líquido y aumento de peso, pero de nuevo, si esto se le hace saber al profesional que está llevando el tratamiento, se debería lograr ajustar la dosis o cambiar de terapia para que la persona en principio no tenga que subir peso. Normalmente la subida de peso suele estar más condicionada a los hábitos que a un tratamiento. Si habláramos de otros mitos, por ejemplo, pues en el caso de la testosterona hay muchos mitos. Por ejemplo, que la testosterona te va a generar irritabilidad o te va a generar un estado emocional de hostilidad contra el medio. Y eso, pues bueno, es
está totalmente alejado de la realidad. La testosterona lo que sí que hace es exacerbar el estado emocional que hay de base. Entonces, si una persona es irritable o es muy susceptible, etcétera, o está cabreada con el mundo, pues una elevación de testosterona en sangre le va a exacerbar ese cabreo y quizá lo va a manifestar o lo va a verbalizar con más fuerza, pero va a verbalizar lo que llevaba de base. Si la persona es amable, está cariñosa con el mundo, está a gusto, pues incluso el reponer y llevar a las adecuadas concentraciones de testosterona va a exacerbar ese estado de plenitud que tiene la persona. Al igual que el mito de que la testosterona te va a exacerbar la sexualidad, tampoco es así. O sea, yo he visto muchos pacientes que incluso todo lo contrario, permite manejar la sexualidad o tener tranquilidad respecto a la sexualidad y ni muchísimo menos es así. El mito de que las hormonas generan cáncer, pues bueno, aunque bien he dicho antes que existe cierta predisposición en mujeres que pues, sobre todo tengan antecedentes, la realidad es que en general pues, la insulina, la hormona tiroidea, el cortisol, la testosterona, que normalmente se ha pensado que puede generar cáncer de próstata, no genera cáncer de próstata. Pero normalmente si tuvieras un cáncer de próstata podría crecer con mayor velocidad. Entonces, bueno, también con el paso de los años el estudio de las hormonas pues también nos están permitiendo descartar pues tabús o mitos, como bien dices, que se encontraban asociados a las hormonas. Doctor, qué importante la información que nos has dado hoy en tu vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos contar en un futuro contigo otra vez, porque ese es un tema interesantísimo del que poco se habla, porque es verdad que, lo decíamos, directores de orquesta de nuestro cuerpo, y cuántas veces obviamos su existencia y no hablamos suficiente de ello. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Marta. Un abrazo.